Muy buenas noches, que Dios te bendiga gratamente en esta preciosa noche de hoy, martes 9 de abril del año 2024. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. A todos los que nos escuchan del otro lado, muchos saludos y bienvenidos una vez más a su programa Fe Cristiana y Actualidad, esta nueva edición que hoy estamos teniendo en esta preciosa noche aquí desde la radio exclusiva 103.7 FM en Santiago del Estero. Estamos aquí muy contentos de poder tener esta oportunidad, agradecidos al Señor, por supuesto, para que nos dé y nos haya brindado esta posibilidad de compartir contigo en esta hora que la verdad la vamos a aprovechar al máximo porque se nos va volando cada vez que estamos compartiendo temas tan interesantes como el de esta noche, ¿no? Quiero primero que nada recordarte que siempre es un espacio para ti. Tú te puedes comunicar con nosotros, puedes intercambiar tus opiniones, tus ideas o incluso mandarnos tus pedidos de oración, y quiero compartirte desde ya los teléfonos de la radio exclusiva para que puedas comunicarte con nosotros. También estamos saliendo de manera simultánea. Esta transmisión se está dando en la radio La Perla 91.3 FM en la ciudad de Rafaela, Santa Fe. Así que toda la audiencia que también nos escucha a través de esa radio puede comunicarse con nosotros al 385-422-5232, 385-425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí también puedes mandarnos tu pedido de oración, tus saludos o inclusive compartir con nosotros la opinión que tengas respecto a lo que estemos tratando en el día de hoy. Bien, quiero recordarte también que hoy estamos continuando con la serie de estudios de las iglesias de Apocalipsis. Hoy vamos a tratar la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo sería nuestra tercera iglesia de las 7 que vamos a estar tratando a lo largo de todos estos programas. Y quiero recordarte que si no puedes sintonizar en vivo este programa, también lo estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Un día después de la transmisión estamos colgando allí todo el contenido, así que te invitamos a suscribirte, a darle like y por supuesto a disfrutar de todo el contenido que ahí estamos subiendo. No solamente están presentes los estudios bíblicos y las prédicas y los mensajes de la radio exclusiva 103.7 FM, sino también estamos subiendo lo que estamos haciendo en la Plaza Libertad. Por eso queremos compartirte la invitación, si estás aquí en Santiago del Estero, que nos vayas a ver lunes y sábado a las 21 horas en la Plaza Libertad. Estamos ahí compartiendo la palabra de Dios, orando por la gente, ahí en plena calle. Llevamos nuestro parlante, nuestro micrófono y el corazón dispuesto para servir a Dios. Y la verdad que la plaza ha sido de gran bendición en estos 2 años que hemos tenido allí, cada lunes y cada sábado a las 21 horas. Trae tu familia para que podamos compartir juntos, orar por tus necesidades y por supuesto acercarte a la palabra del Señor. Y también los domingos nos estamos congregando a las 20 horas en la iglesia Aposento Alto. Buenos Aires 120 es la dirección, Buenos Aires 120. Si estás aquí en Santiago del Estero, visítanos. Aquellos que estén del otro lado escuchándonos, trae a tu familia, a tus amigos, a todos aquellos para compartir y separar una hora para el Señor, porque el domingo es el día que Dios ha hecho para adorarle, para bendecirle y por supuesto para acercarnos a su presencia. Un domingo Jesús resucitó y ahí estamos por supuesto conmemorando ese hermoso acontecimiento histórico. Por supuesto que nos estamos reuniendo todos los domingos a las 20 horas en la iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120. Bueno, vamos a ir arrancando con el tema de hoy. Hoy, como les dije, estamos tratando la iglesia de Pérgamo, ¿no? En el programa pasado, la semana pasada, el día jueves, tratamos el tema de la iglesia de Esmirna y el día martes pasado, la iglesia de Éfeso, ¿no? Estamos haciendo un programa para cada iglesia porque estamos desarrollando su trasfondo histórico, cómo se formó esta iglesia, cuáles son las características de la ciudad donde se fundó la iglesia, qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, porque estamos todavía en Apocalipsis capítulo 2. Tome nota de ahí de todos los datos que vamos a ir compartiendo con usted. Y por supuesto saber qué fue de esa iglesia en el día de hoy y cuáles son las lecciones que hoy extraemos de esa iglesia, ¿no? De lo que Cristo le dijo a cada una de estas iglesias, ¿no? Vamos a recordarle a toda la audiencia que recordemos que estas 7 iglesias formaban una ruta antigua de correspondencia. Es como que si un cartero tuviese esa ruta para entregar esta carta que el Señor Jesús le da o le hace llegar a cada una de estas iglesias. Y hoy nos vamos a detener en la ciudad de Pérgamo. Hoy hemos llegado a la ciudad de Pérgamo y vamos a leer detenidamente Apocalipsis capítulo 2. Acompáñeme, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante, ¿no? Del versículo 12 hasta el 17. Vamos a leer detenidamente porque yo quiero hacer también otro recordatorio. Vamos a interpretar a través del trasfondo histórico todas las cosas que Jesús le va a decir a esta iglesia. Y por supuesto vamos a extraer de ahí
las enseñanzas que hoy nos podemos aprovechar, la iglesia actual, la iglesia contemporánea, puede aprovechar de las cosas que Jesús le dijo, ¿no? Por supuesto, todo el trasfondo histórico que vamos a ir estudiando es para ir desgranando toda esta interpretación y, por supuesto, viendo cuál era la situación de la comunidad cristiana en el siglo I, cuando esta revelación de Apocalipsis pues, fue escrita a finales del siglo I por el apóstol Juan, ¿no? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto es palabra de Dios. Por supuesto, vamos a ir poco a poco interpretando lo que Jesús le dijo a la iglesia de Pérgamo, pero antes vamos a hacer un recorrido por la historia de la ciudad, ¿no? Antes de comenzar, me llega a la mente un dato curioso, ¿no? Que yo quisiera compartir con toda nuestra audiencia. El día de ayer, 8 de abril, había mucha expectativa, ¿no? Y como era de esperarse, salieron de repente todos estos profetas del desastre y todos estos supuestos conocedores de las fechas, de los tiempos, ¿no? De todas estas supuestas profecías, donde el eclipse solar, cada vez que hay un evento como este, o cada vez que hay una guerra en Israel, o cada vez que hay rumores de guerra, pues todo el mundo empieza de nuevo a desempolvar Mateo 24, pareciera que no lo leen nunca, sino cuando pasa esto, y empiezan de nuevo a reinterpretar las cosas, ¿no? Y nosotros tenemos que ser conocedores de los tiempos, no fanáticos buscadores de acontecimientos aislados para después llenar de pánico la iglesia. Lamentablemente esta es una cizaña con la que vamos a tener que crecer, que son estos sensacionalistas y emocionalistas y profetas que se dedican a tratar de encontrar en cada acontecimiento mundial un supuesto significado de la Biblia, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es lo que nos enseñó Jesús, aprender a identificar los tiempos, pero también a conservar la fe, ¿sí? Esa es una lección que hoy la iglesia de Pérgamo nos va a dar, ¿no? A conservar la fe en tiempos de angustia. Recuerde que la iglesia de Éfeso se le había criticado la pérdida del primer amor y ellos aguantaron la falsa doctrina porque se había metido en ellos falsa doctrina, y la iglesia de Esmirna había soportado digamos, la tribulación porque muchos de ellos habían sido perseguidos, asesinados. Entonces, ¿qué va a soportar la iglesia de Pérgamo? Vamos a verlo a continuación, ¿no? Primero que nada, según la leyenda, la ciudad de Pérgamo, perdonen, fue fundada en el siglo V antes de Cristo, es decir, en el 560 antes de Cristo, supuestamente por Pérgamos, un personaje de la leyenda de la guerra de Troya. Se dice que él fue el fundador de la ciudad de Pérgamo, que estaba actualmente ubicada en el territorio de Turquía. Recuerde que el territorio de Turquía conserva también Esmirna y Éfeso, ¿no? Donde antiguamente estaban estas comunidades. Y Pérgamo en su apogeo llegó a ser la sede de la biblioteca más grande y más importante del mundo en la antigüedad. Solo después, detrás de la biblioteca de Alejandría en Egipto, ¿no? Esa era la más grande, pero también era muy importante la de Pérgamo. Y se conoce también que en el año 2014 la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Hoy en día, si usted quisiera ver los restos de la ciudad de Pérgamo, usted la va a encontrar en el territorio de Bérgama, en Turquía, ¿no? Ahí es donde usted va a encontrar los restos de esta ciudad. Pero en aquel entonces, en su tiempo, pues llegó a ser conocida por albergar esta biblioteca importante, por supuesto los griegos, quienes la helenizaron pronto y que por supuesto toda la cultura de sabiduría y estudio también yacía allí, dada esta biblioteca, pues era muy valorada por esto. Recordemos que la palabra pergamino viene de esta ciudad de Pérgamo, porque ahí fue donde se perfeccionó esta técnica de escritura y publicación.
Antes de la imprenta, muchísimos siglos antes de la imprenta, la gente escribía en papiros y escribía en pergaminos, ¿sí? Entonces los pergaminos vienen de esta ciudad, ¿no? No es para menos. Más adelante en la historia, en el año 88 a.C., hubo una guerra contra el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano, en su afán de conquistar todos estos territorios, que eventualmente lo logró, llegó a Pérgamo y logró conquistarla, ¿no? Conquistarla porque fue vencedor con sus tropas militares a todas estas comunidades que vivían allí y por supuesto como consecuencia pues la sometieron a pagar impuestos y a alojar a las tropas militares y a correr con todos los gastos que las tropas militares romanas tenían. O sea, el botín de campeón de guerra, de vencedor, era eso, que los militares descansaran allí, reposaran allí y fuesen mantenidos por los, digamos, los habitantes de Pérgamo, ¿no? Quienes lo tenían que mantener económicamente, allí se acuartelaban, por supuesto, para poder ganar fuerzas e ir conquistando nuevos territorios como posteriormente sucedió. Entonces, obviamente saquearon sus bienes, sometieron a la población y además de todo lo que ya les he contado, se alojaron allí como cuartel militar, ¿no? También, esto es por supuesto la historia política y la historia militar, ¿no? Pero lo que podemos decir a nivel religioso es que antes de que Roma llegara, ya Pérgamo era una ciudad que albergaba bastante culto pagano, era un centro importante del paganismo, ¿no? Se sabe que allí había un templo a Esculapio, que era el dios de la sanidad para ellos, y estaba representado por el símbolo de la serpiente, ¿no? Y se conocía también la existencia de un enorme trono a Zeus. Estos son mitologías, digamos, dioses de la mitología griega, por supuesto, y que tenía un centro religioso importante allí en Pérgamo, ¿no? Los que vivían en Pérgamo pues rendían culto a estos dioses y como si fuera poco, cuando los romanos ganaron la guerra contra ellos y se alojaron allí, pues introdujeron el culto al emperador romano. Recuerden que los emperadores romanos, algunos de ellos exigían culto para compararse como dioses o divinidades, ¿no? Entonces, las provincias que eran sometidas bajo el poder romano, pues eran obligadas a, a adorarlos como si fuesen dioses, ¿no? Por supuesto, esto era todo antes de la llegada del cristianismo, ya en el periodo del primer siglo, ¿no? Cuando el cristianismo penetra en la ciudad de Pérgamo y se establece allí la primera comunidad cristiana, ya a principios del siglo primero, perdón, a mediados del siglo primero, ¿no? Se cree que el apóstol Pablo llegó hasta estos territorios también y se cree que fue cuando el apóstol Pablo realizó su último viaje hacia Italia, se cree que partió desde uno de estos puertos en Pérgamo, ¿no? Eso es lo que algunos estudiosos plantean, ¿no? Ahora, la comunidad cristiana que allí se instauró, nosotros podemos tener algunos nombres importantes. Habíamos leído en el pasaje de Apocalipsis que Jesús identifica a un tal Antipas, ¿no? En el verso 13 dice que él conoce las obras de la ciudad de Pérgamo, de la iglesia, y que no ha negado su nombre. Así en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes. Ahora, ¿quién será este Antipas, no? Mucho se ha especulado, el nombre de Antipas aparece en otros escritos del Nuevo Testamento y se dice, según los estudiosos y alguna vieja tradición cristiana, que Antipas fue ordenado obispo de Pérgamo en ese momento, a mediados del siglo I, cuando, digamos, el apóstol Juan fue quien ordenó a este obispo de Pérgamo. Se dice probablemente también que haya sido uno de sus discípulos o que probablemente haya tenido esa cercanía, de tal manera que Juan lo haya ordenado como obispo de Pérgamo y por ende él fue quien estuvo al frente de la comunidad de Pérgamo, ¿no? De la iglesia. Entonces, cuando Antipas fue muerto, que se cree que fue en el año 92 después de Cristo, él fue martirizado por no negar la fe cristiana. Recuerden que cuando los emperadores como Domiciano y Decio y otros emperadores que habían instaurado el culto a su personalidad para que lo adorasen como un dios, aquellos que se negaban lo pagaban con la muerte, ¿no? Lo pagaban con la muerte. Ellos eran condenados a pena de muerte, inclusive algunos los arrojaban a hacer comida de leones, algunos los arrojaban a otros lugares, los quemaban en la hoguera, y este fue el caso de Antipas, ¿no? Se cree que Antipas murió en la hoguera porque lo habían colocado en una especie de toro de bronce y ahí lo quemaron, ¿no? Y ahí se mantuvo fiel, nunca negando el nombre de Cristo. Entonces, parte de lo que él enseñó y todo el legado que Antipas deja es que la iglesia como tal, como comunidad,
no había negado el nombre de Cristo. Entonces, esto es un elemento muy importante, ¿no? La ciudad después, con el paso del tiempo, fue destruida allá por el siglo XII. Eran dos ciudades, ¿no? Estaba Pérgamo y Adimitria, si no me equivoco. Y ahí esta ciudad fue primeramente destruida, la segunda que acabo de mencionar, y Pérgamo en el siglo XIV, o sea, en el año 1300 y ya en adelante, fue ocupada por los otomanos, ¿no? El imperio otomano, que principalmente los turcos fueron quienes los ocuparon, y la comunidad eclesiástica que para aquel entonces todavía sobrevivía fue absorbida por el metropolitanato de Éfeso. ¿Sí? Recordemos que el metropolitanato de Éfeso fue una jurisdicción eclesiástica que realmente fue absorbida por la tradición ortodoxa, ¿no? Entonces, Pérgamo, al ser una pequeña comunidad, fue absorbida por este metropolitanato que hoy en día adora bajo la tradición de los cristianos ortodoxos de Oriente. También cabe mencionar, porque nosotros no podemos desligar la historia de la iglesia con la historia política de los imperios. El imperio romano de Occidente se colapsó en el siglo IV después de Cristo, perdón, siglo V después de Cristo, y luego el imperio bizantino o el imperio romano en el siglo XV. Entonces, todos estos años y todos estos siglos, por supuesto, estas comunidades cristianas fueron absorbidas por estos ritos ortodoxos y estos ritos de la iglesia oriental, ¿no? Como tal. Entonces, hoy en día, lo único que nos queda de Pérgamo son las ruinas de todos estos lugares, ¿sí? Que hoy podemos verlo en la ciudad de Bérgama. Vamos a la ciudad de Bérgama en Turquía, usted la puede ubicar por internet, puede ver, incluso puede ver algunos restos, algunos vestigios arquitectónicos de la ciudad de Pérgamo, y ahí es donde la comunidad cristiana de Pérgamo residía, ¿no? Y ahí esa comunidad era la que Jesús le estaba hablando aquí en Apocalipsis. Ahora bien, habiendo dado todo este trasfondo histórico para poder entender mucho mejor los textos que vamos a analizar ahora, ¿no? Porque tenemos que irnos a la historia. ¿Qué tenían en la ciudad? ¿Quiénes vivían allí? ¿Por qué Jesús se refería a la ciudad como el trono de Satanás? Entonces, por eso es necesario que podamos hacer este estudio histórico, ¿no? Cuando Jesús dice que conoce tus obras y dónde moras, esto es algo muy sencillo de interpretar porque sabemos que Jesús conoce lo que hacemos por su nombre, ¿no? Jesús conoce todo lo que nosotros hacemos por el nombre de Cristo, por el Evangelio. Y esta iglesia que realmente era muy perseguida, no solamente por el tema político y territorial de los romanos, sino también por aquellos que se le oponían. Recuerden que los griegos también eran bastante reacios a dejar su mitología, la adoración a distintos dioses, y por ende los cristianos en aquel entonces, como sostenían lo que hoy en día seguimos sosteniendo, que es el monoteísmo, que es el cristianismo de un Dios trino, por supuesto, tres personas en un solo Dios. En realidad esto ocasionaba que también generasen algunas fricciones con aquellos que vivían en Pérgamo y que se negaban a dejar el culto a los romanos y a los dioses griegos, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice que la iglesia mora donde está el trono de Satanás, muy probablemente, y esto lo dicen algunos intérpretes, se pueda estar refiriendo a este trono grandísimo de Zeus, este trono grandísimo de Zeus que buscaba, pues obviamente, desviar la adoración del único y verdadero Dios, que es Jehová de los ejércitos, y su Hijo Jesucristo, a quien él envió por nuestros pecados. Pues por supuesto, podemos entender que la existencia de estos templos de Esculapio, el dios de la sanidad, y de Zeus, simbolizan el trono de Satanás, ¿no? Entonces, muy probablemente Jesús se esté refiriendo a ese trono de Satanás, a aquellos dioses falsos que buscaban, por supuesto, desviar y instaurar prácticas no santas a la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, cuando la Biblia dice que ellos como comunidad no han negado su nombre, o sea, retiene su nombre y no has negado mi fe, quiere decir que estos cristianos se mantuvieron en la fidelidad. Y es llamativo que Jesús lo resalte porque, como yo te acabo de explicar en el trasfondo histórico de Pérgamo, es llamativo. ¿Por qué? Porque es probable que los que vivían allí estuviesen sufriendo discriminación, persecución, difamación y muchas otras cosas dadas por la fe, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aprender de esta iglesia porque estaba rodeada de una cultura politeísta y una cultura que era prácticamente libertina, ¿no? Recordemos que las prácticas romanas eran bastante desagradables, por eso es fundamental entender eso para poder entender los otros versículos. Por ejemplo, los que dice el versículo 14, que es aquí donde Jesús, pues por supuesto, hace la corrección a la iglesia y le hace la advertencia. Le dice, tengo unas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan de la doctrina de Balaam? La historia de Balaam la podemos encontrar en Números 25 en adelante sobre este mismo tema, ¿no? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Ahora, para entender ese texto, vámonos a hacer un viaje en la historia en aquel momento. Recuerden que Balaam había sido contratado para maldecir a Israel. Y al no poder hacerlo, pues buscó la forma de poder perjudicarlo, de desviarlos de su culto al único y verdadero Dios, desviarlo de su propósito. ¿Y qué hacían? Los enseñaban entonces a ser seducidos y a adulterar y a fornicar con otras mujeres, ¿no? Entonces, lo mismo estaba pasando a nivel espiritual y muy probablemente también a nivel literal aquí en esta iglesia de Pérgamo, ¿no? Porque estos hijos de Israel se refieren realmente a los hijos de Israel, del Israel espiritual, ¿no? Pero él está haciendo esta comparación con los hijos de Israel literal a nivel nacional para demostrar que algo similar estaba ocurriendo en Pérgamo. Y dice, a comer de los sacrificados de los ídolos y a cometer fornicación. O sea, que esto también estaba ocurriendo en la iglesia. Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas. Recordemos que la doctrina de los nicolaitas también pasaba en Éfeso. Pero los efesios habían sabido combatirla, ¿no? Mientras que en Pérgamo estaban reteniéndola de alguna forma, algunos miembros de la comunidad estaban creyendo estas doctrinas, ¿no? Que no solamente tenía prácticas de inmoralidad sexual, sino que también tenían cierto gnosticismo. Para los oyentes, el gnosticismo es aquella doctrina que se creyó en el siglo I, que inclusive el apóstol Juan en sus primeras cartas eh, lo menciona, ¿no? Dice aquellos que negaban que Cristo venía en carne y que Cristo era un aparente espíritu y por eso nosotros creíamos que era un cuerpo, pero realmente no, sino que era un espíritu y por ende todo lo que venía del cuerpo y de la materia era malo. Entonces los gnósticos empezaron a inyectar esta doctrina que duró durante muchos años, ¿no? Duró muchos siglos y los nicolaitas pues se creen, dicen los estudiosos, que retenían estas doctrinas, ¿no? Es importante recordarlo. Y míralo como Jesús se expresa de esta doctrina, la que yo aborrezco. Yo aborrezco esta doctrina, ¿no? Entonces estaban pasando dos cosas fundamentales. Número uno, había un libertinaje en la comunidad de Pérgamo o en algún sector de ellos, porque eran muy pocos los que retenían su nombre y no negaban su fe, pero que estaban cayendo en la doctrina de Balaam, o sea, en las falsas doctrinas y en las falsas prácticas, en inmoralidades sexuales y en el irrespeto a las cosas sagradas, ¿no? Y retenían algunos aspectos de los nicolaitas que ya lo explicamos ahora en estos segundos, ¿no? Y que Jesús la aborrece, o sea, se expresa de manera muy fuerte, ¿no? Ahora mira cómo dice el verso 16, por tanto arrepiéntete, o sea, era necesario que los que formaban parte de esta comunidad de Pérgamo se arrepintiesen de lo que estaban haciendo, porque si no, Jesús iba a venir hasta ellos y les iba a dar una disciplina con la Biblia, con la palabra de Dios, la cual se identifica con la espada de mi boca, ¿no? Recordemos que en la visión que el apóstol Juan tiene en el capítulo 1 de Apocalipsis, hay una espada aguda de doble filo que sale de la boca del Señor en esa visión. Y en Hebreos capítulo 12 vemos también cómo la Biblia, o sea, la palabra del Señor, es comparada metafóricamente con una espada de doble filo, ¿no? Que corta y revela todo, los tuétanos, todo nuestro interior. Entonces Jesús lo que está diciendo acá es que la palabra de Dios, la que contiene la única verdad, la que contiene la justicia, era la que iba a combatir estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, y con eso Jesús se iba a disponer a atacar a estos falsos cristianos que estaban tratando de contaminar al pueblo de Pérgamo, ¿sí? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, y yo quiero aquí hacer una detención, la misma que hice cuando estábamos hablando de la iglesia de Éfeso al comienzo de estos estudios, que mucha gente piensa que el que venciere significa el que se mantenga haciendo buenas obras, o sea, el que se mantenga resistiendo y así va a ser salvo. No, recuerden que cuando nosotros estamos en Cristo somos más que vencedores. O sea, que la forma de vencer es única y exclusivamente permaneciendo en Cristo, no haciendo buenas obras y después diciendo que mis propios méritos son los que me van a dar la corona de vida y por ende Jesús me va a reconocer como un vencedor. No, si usted, mi querido amigo y amiga, que está del otro lado, ha confesado a Cristo como su Salvador, usted es más que vencedor. Usted lo que tiene que hacer es retener el nombre de esa fe, retener esa fe auténtica, para que la misma fe, a través de la obra de Cristo en la cruz, lo haga vencedor. Recordemos también que Jesús nos invitó a confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Nosotros vamos a tener aflicciones, vamos a tener sufrimiento, como las tuvieron estas iglesias, vamos a sufrir falsas enseñanzas, vamos a sufrir falsa doctrina, pero tenemos que mantenernos fieles a la palabra. Porque aquí Jesús nos está dando una revelación importante,
que él va a vencer esas falsas doctrinas con su espada, o sea, la palabra de Dios. Mire qué importante es esto, y quiero recordarles a todos los que nos escuchan el capítulo de Oseas, capítulo 4, verso 6, ¿no? Que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Mire qué importante o qué importancia le da el Señor al conocimiento y el estudio serio de la palabra de Dios, ¿no? Al que venciere le daré de comer el maná escondido, o sea, el alimento que Jesús tiene reservada para la iglesia. Y le daré una piedrecita blanca, una piedra blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, esto es interesante porque esta figura que está usando Jesús aquí, recordemos también que en esas partes, ¿no? En Éfeso, en Corinto, en todas esas regiones se celebraba los juegos de los istmos. Eso quiere decir o tiene una similitud con las actuales Olimpiadas, ¿no? Había siempre competencias deportivas, ¿no? Y Jesús utiliza una metáfora deportiva para describir la bendición espiritual de los creyentes. Él dice que le va a dar una piedrecita blanca al que venciere, ¿no? A los que estemos en Cristo, que somos más que vencedores. Pues entonces esa piedrecita blanca se le solía entregar a todos aquellos que corrían en las Olimpiadas, por decirlo así, en los Juegos del Istmos, eso usted lo puede buscar en la historia, y el que vencía en esa carrera se le entregaba una piedrecita blanca como reconocimiento de victoria, ¿no? Además de una corona de olivos, si no me equivoco, se le entregaba como parte de su botín de ganador por haber ganado la carrera, ¿no? Y en esa piedrecita hay un nombre nuevo, es decir, cuando nos vamos a tener un nuevo nombre por nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús y por los cuerpos glorificados que vamos a recibir una vez que sea consumada nuestra salvación. Así que ahí, y por eso dice que nada más lo va a saber aquella persona que lo recibe, porque ese nombre o ese título de ganador, de vencedor, de haber ganado en la carrera, o una metáfora deportiva que también utiliza Pablo en Filipenses, ¿no? De la carrera que está muy pendiente de correr como si va a ganar para no ser eliminado de la carrera. Esto no significa que se vaya a perder, ¿no? Sino que debe estar, por supuesto, considerando todas las cosas que está enseñando y poniéndolas en práctica. Y por supuesto, esta piedrecita tiene ese elemento de compararse con una metáfora deportiva, porque esto, el peregrinaje cristiano, es una carrera que tenemos que correrla de manera que obtengamos la victoria, que ya la tenemos, pero que lleguemos hasta la meta reteniendo esa victoria. Eso es lo que significa este versículo. Y es interesante porque nosotros lo que verdaderamente confiamos en que la victoria viene de Cristo, no de nosotros, pues no hay manera de que podamos ser separados de su amor, de su misericordia. No hay forma que podamos ser separados de ellos, ¿no? Bueno, ya estamos ya cerca de la primera pausa. La verdad que estos 30 minutos pasaron volando, se me fueron volando ya los 30 minutos, y quiero recordarte antes de irnos a la primera pausa que puedes comunicarte con nosotros. Si nos estás escuchando en Rafaela también puedes hacerlo al 385-425-5232, 385-425-0933, o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280 y puedes mandarnos tus peticiones de oración, tus opiniones, tus comentarios. Si quieres participar de esta conversación que estamos teniendo, por favor participa. Aquí estamos todos para ayudarnos y enseñar la palabra del Señor y compartir este regalo que hoy tenemos en nuestras manos. Así que bueno, vamos a la primera pausa y ya venimos con más. Que Dios te bendiga. Nuestra alma clama por ti, Señor. Gracias por estar siempre en nuestros peores momentos, en nuestros mejores momentos, y estar siempre acompañándonos. Estamos de vuelta, mis queridos amigos y amigas, con su programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos en esta edición estudiando la iglesia de Pérgamo. Recordemos que en los programas pasados hemos estado estudiando sobre la iglesia de Esmirna y la iglesia de Éfeso. Y vamos a estar durante los próximos programas estudiando cada una de estas iglesias y dando todo el trasfondo histórico, la interpretación bíblica del capítulo que contiene el texto. Y por supuesto, aquí vamos a estar subiendo este programa a nuestro canal Factor de Fe y Perdón. Si usted no pudo sintonizar desde el comienzo de este programa, recordarle que en nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón estamos subiendo el programa completo, en diferido por supuesto, pero ahí puede suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que le llegue la solicitud o la notificación cuando el programa esté colgado en la red de YouTube. Por supuesto, queremos recordarte que si estás aquí en Santiago del Estero, o si estás desde cualquier lugar donde nos estés escuchando, incluso en la radio La Perla, Rafaela 91.3 FM, puede comunicarse con nosotros al 385-425-5232,
425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí estamos recibiendo sus comentarios, opiniones, pedidos de oración y por supuesto su intercambio de ideas mientras estemos desarrollando el programa, que aquí por supuesto estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17, ¿no? Bien, ya habíamos explicado todo el trasfondo histórico y el trasfondo histórico siempre es importante tomarlo en cuenta a la hora de interpretar los textos, ¿no? Porque ahí hay expresiones quizás en Apocalipsis que se nos dificultan entender y por qué Jesús, por supuesto, está hablando de que en la iglesia de Pérgamo hay un trono de Satanás, ¿no? No hay que interpretar como que en la iglesia ahí está el trono de Satanás, sino que dentro de la ciudad del Pérgamo hay lo que Jesús identificó como el trono de Satanás. Habíamos explicado en la primera parte que, por supuesto, este trono había sido identificado como el altar que existía a Zeus, ¿no? Dios de la mitología griega, y también al culto al dios Esculapio, dios de la sanidad, que estaba siendo identificado con un símbolo de serpiente, ¿no? Entonces allí, en estas edificaciones, se rendía un importante culto pagano, ¿no? Los habitantes de Pérgamo. Y ahí en medio de toda esa idolatría, de todo ese culto pagano, estaba la iglesia de Cristo, por supuesto, siendo luz en las tinieblas y avanzando con la predicación y el mensaje, ¿no? Hay buenas noticias. También Jesús identifica a Antipas, ¿no? Mi testigo fiel lo llama, ¿no? Y dice que fue muerto entre ustedes, donde mora el trono de Satanás. Lo que muy probablemente pudo haber ocurrido es que haya tenido confrontaciones y haya sido luego martirizado, ¿no? Dice la vieja tradición que Antipas fue un discípulo del apóstol Juan y que por supuesto fue ordenado por el apóstol Juan como obispo de Pérgamo, de esta ciudad, y fue martirizado en la hoguera, fue quemado en la hoguera dentro de un toro de bronce, ¿no? Ahí lo quemaron y lo asesinaron por su testimonio de Cristo, ¿no? También recordemos que a medida que haya pasado el tiempo en esta ciudad, en Pérgamo, no hay otros hechos relevantes que hayan ocurrido, ¿no? Más allá de que algunos de sus representantes participaron en el concilio de Éfeso en el año 431 y también en los siguientes concilios, como en el de Calcedonia en el año 451 y otros sínodos y reuniones que hubo en ese territorio, ¿no? Ahora, en esta segunda parte me gustaría explicarte cuáles son las enseñanzas que podemos extraer de la ciudad de Pérgamo, ¿no? de la iglesia que vivió en ese tiempo y que hoy en día la encontramos formando parte de la tradición ortodoxa griega oriental, ¿no? Recuerde que la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa, absorbió todos estos metropolitanatos de Éfeso, de Esmirna y también de Pérgamo. Ya después vamos a hablar el próximo jueves de la otra iglesia y vamos a ir hablando también de sus trasfondos históricos y dónde se encuentran actualmente. La ciudad de Pérgamo desapareció, ¿no? Por lo menos la Acrópolis como tal, hay todavía vestigios arquitectónicos y usted lo puede encontrar en la ciudad de Bérgama, en Turquía, porque el territorio donde se asentaba esta ciudad estaba ubicada en Turquía, ¿no? Y como dije también, un dato de color, se cree también que en Pérgamo se realizó el último viaje de Pablo hacia Italia, partió de ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta ciudad como fue conquistada y fue destruida en el siglo XIV, la comunidad cristiana fue absorbida y hoy en día la encontramos en el rito ortodoxo oriental. Bien, ¿cuáles son las cosas que podemos aprender según el texto de Apocalipsis capítulo 2, ¿no? Primero que nada, vayamos haciendo una recapitulación. En la iglesia de Éfeso había estado la falsa doctrina de los Nicolaitas, habíamos explicado qué se trata esta falsa doctrina, y esta doctrina de los Nicolaitas no prosperó en la iglesia de Éfeso, pero ellos tuvieron pérdida de su primer amor. En la iglesia de Esmirna sufrieron persecución y fueron verdaderamente perseguidos y afligidos, ¿no? Metidos en la cárcel también, de manera que estas dos iglesias recibieron tanto la falsa doctrina como la persecución. Y en la iglesia de Pérgamo también se quisieron meter la falsa doctrina, con la diferencia de que en ellos sí penetró la falsa doctrina, es decir, el gnosticismo de los nicolaitas y algunas inmoralidades sexuales que estaban viviendo de acuerdo a lo que nos dice el texto 14, que Jesús dice que estaban manteniendo la doctrina de Balaam, ¿no? O sea, que estaban siendo seducidos por la inmoralidad sexual y estaban siendo contaminados como comunidad. De manera que esto nos puede decir o lo podemos comparar con la cultura actual. La cultura actual está reteniendo ese libertinaje, ¿no? Dentro de la iglesia hay mucho libertinaje, ha perdido el respeto por las cosas sagradas y de a poco se ha ido metiendo, ¿no? Estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas desde hace tantos siglos atrás
que hoy podemos hacer un rastreo con un mapa histórico y ver que desde hace muchísimo tiempo lo que le sucedió a la iglesia de Pérgamo está sucediendo en la iglesia actual también, ¿no? Porque muchos de los pastores, siervos, maestros, incluso la comunidad eclesiástica ha perdido de vista la santidad. Y la santidad no solamente se refiere a lo que es la conducta o apartarnos del pecado, sino también a la enseñanza santa, ¿no? La enseñanza santa quiere decir a aquellas buenas doctrinas que ya están contenidas en la palabra. Porque es llamativo que en el verso 16 Jesús le llama a la iglesia de Pérgamo pidiéndole que se arrepientan. Y le dice, porque si no vendré a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. La espada de mi boca es la Biblia, ¿no? Por supuesto, es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la única que puede combatir la falsa doctrina, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos revela? Nos revela que no hay siervos o pastores o líderes iluminados a quienes tenemos que seguir, porque eso de hecho es lo que viene aconteciendo hoy, ¿no? Tenemos mucha fijación en estos líderes, en el Evangelio de la Prosperidad, en todas estas herejías que se han inmiscuido en la iglesia actual, ¿no? Por eso nosotros no nos estamos pareciendo a la iglesia de Éfeso, que sí combatió las falsas doctrinas, sino que nos estamos pareciendo más a la iglesia de Pérgamo porque las estamos recibiendo como que si viniesen de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso es fundamental que todos los hermanos que están dedicados a la enseñanza, a la predicación pública en la congregación local, hagan énfasis en la enseñanza bíblica, hagan énfasis en el estudio bíblico. Cada cristiano es un teólogo. Usted me podrá decir, ¿cómo es eso, hermano? Bueno, cada cristiano que tenga deseo de conocer de Dios es un teólogo en esencia. No quiere decir que todo el mundo va a ir a un seminario y va a recibir un diploma. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, a la palabra de Dios, y nos acercamos con un espíritu de reverencia, de temor, aceptando que sea el Espíritu Santo que nos lo revele, estamos intentando conocer de Dios. Estamos intentando conocer aquello que nos ha sido revelado. Recuerde que Pedro dice que tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura, ¿no? Que es la palabra del Señor. No hay otra profecía más segura que esa. Entonces hay que tener cuidado con lo que nos están enseñando porque nos están desviando de muchas cosas. También vamos a recordar algo que pasó recientemente, que ya tiene un tiempo ya, no, por supuesto, que incluso la Iglesia Católica Romana está en una erosión tremenda y nos recuerda al siglo XVI cuando Martín Lutero publicó las 95 tesis en Wittenberg. Y esto que está pasando ahora con el Fiducia Supplicans, que es este documento que el Papa aportó para bendecir a las parejas homosexuales y todo este tipo de cosas y que dañan el diseño del matrimonio según el orden de Dios, pues son cosas y señales de que la apostasía hace ya rato que está metida dentro de la iglesia y en eso tenemos algo en común con la iglesia de Pérgamo, ¿no? Entonces la iglesia cristiana, ¿qué tiene que hacer hoy? ¿Qué tiene que hacer el remanente fiel que se mantiene a la palabra del Señor? Pues insistir e insistir enseñando lo que Dios nos manda hacer. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que buscar la forma de que el Espíritu de Dios ilumine los corazones que están siendo engañados. Pero yo quiero hacer un mensaje, ¿no? Quiero dar un mensaje que lo dije cuando estábamos empezando estos estudios de la iglesia de Apocalipsis, que la única forma de que una iglesia cristiana sea vacunada contra las falsas enseñanzas es que conozca la verdad. Se lo voy a decir así claro. La única forma de que un cristiano o una cristiana eviten la falsa doctrina, eviten ser engañados, es conociendo la verdad. Porque lo voy a poner, lo puse en el otro programa, lo puse como un ejemplo claro, ¿no? En mi trabajo, por ejemplo, para yo reconocer un billete falso, tengo que conocer el verdadero. Porque si yo no conozco el verdadero, el falso podría pasar por verdadero. Entonces, si usted no conoce el Evangelio y usted todavía tiene problemas para estudiar la palabra y por ahí no se afirma en la sana doctrina que ya está revelada en la Escritura. Esto no se refiere a que haya una denominación en particular que tenga la verdad, ¿no? Sino me refiero a que la Biblia, la palabra de Dios que contiene ese depósito de la fe, como dice Judas 3, les exhorto que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ya cuando Judas escribió eso es porque ya había un cuerpo doctrinal desarrollado. O sea, ya Judas estaba diciendo que defiendan lo que ustedes ya saben y la doctrina que ya está. O sea, no hay que inventar nueva doctrina, no hay que inventar nuevas enseñanzas, ya todo está escrito. Y ahí nosotros evitamos caer en las cosas que la iglesia de Pérgamo estaba cayendo. Porque Jesús dice que no lo va a combatir no con otra cosa, sino con la misma espada que sale de su boca, que es la palabra de Dios. Como nos cuenta en la epístola a los Hebreos, nos cuenta, por supuesto, que ahí es importante mantener la doctrina y la enseñanza. Ahora bien,
¿Qué podemos aprender de positivo en la iglesia de Pérgamo? Que no ha negado la fe en medio de toda esa cultura pagana que estaba viviendo. Entonces ahí es donde la iglesia cristiana debe apuntar, que pese a que vamos a seguir viviendo tiempos difíciles, tiempos de cultura de libertinaje, donde no hay respeto, donde abunda la inmoralidad sexual, donde no importa el sagrado pacto del matrimonio, donde cada quien quiere hacer lo que le da la gana, entonces ahí tenemos que mantener la fe y no negar el nombre de nuestro Señor, porque ahí vamos a recibir la piedrecita blanca que nos está prometiendo, ¿no? Yo decía en la primera parte que cuando Jesús utiliza esta metáfora deportiva de la piedrecita blanca, se refiere a alguien que gana una carrera. Y cuando esa persona gana una carrera, como solía pasar en el juego de los Istmos, en las Olimpiadas de aquel entonces, por así decirlo, ¿no? El ganador de una carrera recibía una piedrecita blanca como premio, ¿no? Entonces ahí Jesús utiliza esta misma metáfora para decirnos que somos peregrinos, que estamos corriendo esta carrera cristiana, como el apóstol Pablo se expresa en Filipenses, y cuando recibamos esa piedrecita blanca, solo nosotros y Dios vamos a conocer el nombre que Él nos esté dando. Mira cuán importante eres para Dios. Aquellos que piensan que estando en una iglesia calentando un banco son uno más del montón, están equivocados. Porque mientras usted está allí, usted está siendo procesado, usted está siendo procesada, preparado o preparada para el destino que Dios ya ha escrito en su vida. Y por supuesto, esa piedrecita blanca, nadie jamás va a saber cuál es el nombre, sino solamente usted. Por eso cada uno de nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, pero somos únicos para el Señor. Si Dios te llamó a su palabra, si Dios te llamó a su evangelio, si Dios te llamó para que hoy tengas parte en el reino de los cielos, aprende a valorar lo único y la originalidad que Dios tiene para ti, porque eres una persona única, te vas a recibir una piedrecita que es solamente para ti. Yo hablaba ayer en la plaza, cuando estábamos predicando, algunas personas se acercaron para orar, hablaba y decía que pese a que nosotros, hablaba con un joven que verdaderamente, un joven interesante que conversó con nosotros, decía que Dios a todos nosotros nos dio un talento, ¿no? Y un don. Y aunque otros quieran imitar ese talento y ese don de la misma forma que Dios nos los dio, no lo van a poder lograr. Es como cuando alguien trata de ponerse una prenda de vestir que tiene usted. Pese a que tenga la misma talla, no le va a quedar de igual, porque esa prenda ha sido exclusivamente preparada para usted. De la misma forma que el talento y el don que Dios le ha dado a usted no le va a quedar a otro. Lo que Dios ha depositado en su corazón no le va a quedar a otro, porque es único y original de usted. Todos los cristianos debemos sentirnos de la misma forma, permanecer firmes en la fe y no negar el nombre de Cristo. Esa es la lección más importante que hoy la iglesia de Pérgamo deja como legado escrito en Apocalipsis capítulo 2 para nosotros. Bueno, ya son las 21:50, estamos ya casi terminando el programa, casi estamos terminando. No te vayas todavía, falta lo más importante, que es la oración. Vamos a orar por las personas que estén sufriendo de dengue en este tiempo, porque la verdad que hay una verdadera epidemia de dengue en la Argentina. Y vamos a estar orando por todos aquellos que están del otro lado. Vamos a orar por las necesidades. Así que no te retires, por favor. Y quiero antes recordarte que todavía estás a tiempo de comunicarte con nosotros, incluso la audiencia que está escuchando en Rafaela, a través del 385-425-5232, 425-0933, o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Escríbenos tu pedido de oración, tu opinión, tus ideas, lo que quieras compartirnos en estos pocos minutos que ya nos quedan. Ya venimos con más, vamos a la segunda pausa, ya venimos. Hemos estudiado lo que es la iglesia de Pérgamo, todo el trasfondo histórico, todo lo que tiene que ver con las enseñanzas que nos deja Apocalipsis capítulo 2 del 12 al 17, donde hay un mensaje del propio Señor Jesucristo a la iglesia de la comunidad de Pérgamo. Y quiero recordarte también que si no pudiste lamentablemente sintonizar este programa desde su inicio, vamos a estar subiéndolo a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón, para que no te pierdas ningún detalle, tomes todo lo bueno y deseches todo lo malo y pueda hacerte de edificación para tu vida espiritual, ¿sí? También la misma audiencia que nos se puede estar escuchando a partir de ahora de la radio La Perla 91.3 FM en la ciudad de Rafaela, también puede acceder a nuestro canal Factor de Fe y Perdón, suscríbase, active la campanita de notificación para que le lleguen todos los programas que subimos después de cada transmisión, ¿sí? También estamos haciendo las siguientes invitaciones. Si estás en Santiago del Estero, te invitamos a que este día sábado te acerques a la Plaza Libertad. A partir de las 21 horas vamos a estar predicando la palabra en la plaza, orando por las necesidades, por los enfermos, acercando a la gente a Dios. Debemos estar en la calle donde la iglesia tiene que estar para poder sanar las necesidades que ahí tenemos. Debemos reflejar la iglesia del libro de los Hechos y poder estar allí verdaderamente para buscar la oportunidad de que la iglesia sea un hospital del alma, una mano amiga,
para que la iglesia esté donde la necesidad está. Así que te invitamos este día sábado a las 21 en la Plaza Libertad. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, y también trae a toda tu familia a congregarnos en la iglesia Aposento Alto este domingo a las 20 horas. Buenos Aires 120 es la dirección. Buenos Aires 120, iglesia Aposento Alto. Ahí vamos a estar, y por supuesto ahí vamos a estar compartiendo una congregación linda para adorar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y recibir más de su presencia para llenarnos de su presencia, de la vida que es la palabra de Dios. Así que vamos a en este momento a orar juntos, ahí donde tú estás, ahí donde por supuesto nos estés acompañando, sea que estés en un remis o nos estés escuchando desde tu trabajo, desde tu casa, ahí donde tú estés, acompáñame a orar a Dios por estas necesidades que está pasando en Argentina. Hay una epidemia de dengue tremenda y mucha gente colapsando en los hospitales, y esta es la oportunidad maravillosa para acercarnos a todas estas personas necesitadas y presentarle el Evangelio de Cristo, y orar, por supuesto, como parte de lo que hoy Dios nos está mandando a hacer luz sobre las tinieblas, sal en la tierra, y podamos, por supuesto, presentar su gloria a través de todas las herramientas que Dios te ha dado para que como iglesia puedas presentar el Evangelio de Cristo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te agradecemos, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tenemos para orar por los enfermos, por los cautivos, por los que sufren en angustia, por aquellos que verdaderamente necesitan conocer tu nombre, Señor. Padre, en medio de toda esta oscuridad, en medio de toda esta angustia, en medio de tantos problemas, yo te pido que tú pases tu mano sanadora en el nombre de Jesús, por aquellos que están sufriendo de dengue, por aquellos que tienen problemas estomacales, por aquellos que están sufriendo de fiebre, de aquellas angustias, aquellos que no les alcanza, Señor, para un medicamento, aquellos que están luchando para llegar a fin de mes. Yo te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, que a través de estas ondas radiales tú pases tu mano sanadora, porque tú eres un Dios omnipresente, tú estás en todo lugar y en todo momento, y tú eres un Dios también omnipotente. Para ti nada es imposible. Señor, bendice la salud de estas personas, a que recuperen su salud, Señor. Levántalo de la cama de hospital para que pueda, Señor, testificar de tu gloria, que ellos puedan, Señor, conocer tu voz, conocer tu presencia, y por supuesto conocer más de ti, Señor. Queremos ver a esta gente testificarse, ser sana en el nombre de Jesús. Queremos escuchar a estas personas ser libres en tu nombre, Señor, en tu sangre preciosa que tiene poder para sanar, para restaurar, para liberar, Señor, para que tú verdaderamente vengas, Dios de los cielos, sobre ellos, y ellos puedan sentir, Señor, tu presencia en sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tu presencia los alcance, Señor, que tu gloria venga, Señor, a postrarse sobre la salud de estas personas y recuperen su salud y puedan testificar de tu gracia divina, Señor. Oro en compañía de mis hermanos que me escuchan, y por supuesto en compañía de todos aquellos que están necesitando que podamos arrojar un poco de luz del Evangelio de Cristo sobre sus vidas, Señor. Padre, permite que la unción pudra toda enfermedad, toda opresión, todo yugo de las tinieblas, Señor, y que en tu nombre se levanten en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendice a todas las personas que escucharon este programa y que posteriormente lo van a ver por internet, que tu bendición los alcance a ellos también, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias por estar del otro lado, y la cita es para el próximo jueves por aquí por la radio exclusiva 103.7 FM. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.